Hola amigos, ¿cómo estáis? Yo soy Elena y esto es Nena Valente. Bien, en nuestro vídeo más visitado, en el que tratábamos una orquídea que estaba afectada por las orejas de elefante. Esto lo provoca, en mi caso era deshidratación, hay veces que también pueden tener esta misma afección por un exceso de agua. Pero bien, en mi caso había ocurrido por un descuido durante el verano y teníamos una orquídea que mi hija Iris la bautizó con el nombre de Rubén. Hola. Bueno, Iris fue quien le puso el nombre y me preguntabais ¿qué tal está Rubén? A día de hoy, que es 7 de noviembre, la primera revisión la hicimos en abril, entonces desde su intervención primera es más o menos un año. Pues aquí tenemos a Rubén. ¿Qué tal lo veis? Voy a sacarlo de aquí. Todavía es pequeño, pero tiene 4 hojas completamente sanas y ahora veremos qué tal están sus raíces. ¿Quieres verlo? Empezamos. Bien, vamos a observar las raíces de Rubén, ¿vale? Las saco aquí. Mira, pues vemos que la raíz tiene 1, 2, 3, 4 raíces. 1, 2, 3, 4, 5, esta otra más cortita, esta está seca, que la voy a cortar. Y nos interesará que desarrolle un poquito más. En breve lo utilizaremos también para hacer un tratamiento con enraizante, para potenciar que crezcan estas raíces. Creo que este Rubén nos va a servir para hacer muchos más vídeos. Vamos a volverlo a replantar en su maceta. Tanto Fausto como Lorena me preguntaban que querían ver cómo riego las orquídeas y cómo las abono. Así que vamos a aprovechar esta ocasión en la que vemos cómo está Rubén, porque esta orquídea, como todas las que tengo, llevan más o menos el mismo cuidado. Normalmente riego una vez a la semana y en los meses de verano, que aquí hace muchísimo calor, también las pulverizo. Pero ahí realmente depende del tiempo que tengo, de lo deprisa que voy cada día, porque bueno, entre el trabajo, los niños, voy bastante al corre-corre. Utilizo indistintamente 3 abonos. Vais a ver que todos son de la marca Flower, pero es porque son la marca que yo utilizo en el trabajo, en la tienda. No es que la recomiende una por encima de otra, y de hecho mi idea era hacer una comparativa en sustratos y en abonos en cuanto a precio, calidad, fácil de encontrar, fácil de manejar, de marcas de fitosanitarios, porque no es que esté ligada a una, por supuesto no me patrocina ninguna, entonces la uso por comodidad y porque realmente me va bien. Entonces, es esta la que utilizo, pero si os interesa que haga esa comparativa, por favor decídmelo en los comentarios y prepararé un muestreo tanto de sustrato como de abonos de diferentes marcas, ¿vale? Entonces, bueno, esta ahora la replantaré bien. Vamos a ver. ¿Cómo abonaría? Pues bueno, yo siempre riego por encima. Aquí tengo mi regadera con agua. Esto tiene 1,5 litros, el tapón interior de este abono líquido para orquídeas es para 2 litros, entonces no lo lleno por completo. Y con esa mezcla las riego, siempre por encima. Despacito con el chorro y las dejo que escurra un ratito. Aquí tenemos otra Phalaenopsis, pues vamos a hacer lo mismo. La riego por encima con este abono. Esto lo hago con el abono líquido una vez al mes. Siempre la primera semana, yo suelo regar los domingos, pues el primer domingo de mes les toca con este abono líquido. En primavera y en otoño, además, en todos los riegos, lo que hago es echar este abono foliar, que se echa pulverizando así por las hojas.
También es específico de orquídeas, me resulta más cómodo, pero igualmente podríamos utilizar esta misma disolución en un pulverizador. Yo lo hago así, pues por comodidad, ya os digo. E incluso muchas veces he utilizado un abono orgánico, casero, que lo tengo pendiente de grabar cómo se hace, que funciona muy bien, pero es un engorro, porque claro, hay que prepararlo, hay que guardarlo, no se conserva mucho tiempo, entonces por comodidad me he acostumbrado a utilizar estos. También os recomiendo los abonos orgánicos, aunque sean comprados, este también es el Algimar de la marca Flower, que más diluido en la proporción que nos indica el fabricante, con un poquito más de agua, en las orquídeas también dan muy buen resultado. Si tenéis una sola, pues, y otro tipo de plantas, pues es buena idea utilizar un abono orgánico y dejar la orquídea para el final, echar más cantidad de agua y con ese agua regamos. Si tenéis varias orquídeas, sí merece la pena comprar un abono específico de orquídeas porque la composición es ligeramente diferente. Y si tenéis tiempo y os gustan estas cosas, en breve os enseño a hacer un abono ecológico completamente natural, casero y que no os va a costar un duro porque es con materiales que tenemos en casa para abonar vuestras orquídeas y que funciona fenomenal. Nos vemos en el siguiente post. Y dime si te interesa que haga tanto el seguimiento de las marcas como el abono casero. Como siempre, no te olvides de compartir y suscribirte a mi canal para que te lleguen todos mis vídeos. Y además puedes visitar mi blog nenavalente.com. Sed felices. Chao.